Tengo invitado, sí, tenemos en el teléfono a quien fuera intendente de la región de Valparaíso y que además también tuvo que defender ideas ahí en la Convención Constitucional. Ex convencional constituyente por el distrito número 7, Raúl Celis. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola, Francisco, buenos días y buenos días a los auditores de Café Express de Radio El Conquistador. Aquí me pillaste camino a Santiago a hacer unos trámites. En ruta. En ruta, sí, pero me detuve, me hice a un lado y me detuve aquí en Curacaví. Oiga, Raúl, ¿cómo ha visto estas semanas después de haber finalizado de manera oficial todo este proceso constituyente, ya con el borrador definitivo que tiene que someterse a plebiscito el próximo 4 de septiembre? ¿Cómo ha visto los ánimos en materia política y sobre todo teniendo en cuenta las últimas declaraciones del presidente Boric cuando se pone en el escenario de que llegara a ganar el rechazo? A mí me parece que ha habido una cierta toma de conciencia generalizada que el proyecto de borrador no es bueno. Y no es bueno porque algunos dicen voy a aprobar para reformar y otros dicen que van a rechazar, pero siempre con la idea de una nueva constitución, de redactar una nueva constitución. Las vías pueden ser distintas. Y en el caso del presidente Boric me da la impresión de que él asumió ese escenario que el gobierno se había negado a aceptar y que además era muy perjudicial para el país porque el gobierno estaba completamente jugado por la opción apruebo, claro, diciendo que era poco menos que apruebo o bien el caos. Sí. En cambio, con la apertura del presidente Boric, lo que él hace es desdramatizar el resultado y señala lo que es evidente. Aquí hay un texto que se propone a la ciudadanía, ese texto podrá ser aceptado, podrá ser rechazado, y si es aceptado o rechazado, el camino constitucional no termina, especialmente en el caso de un rechazo que permite redactar una constitución que sea mucho más representativa que la que redactamos nosotros, y que lamentablemente por las mayorías circunstanciales que existían al interior de la convención terminó siendo un texto que claramente no es satisfactorio. Raúl Celis, ex convencional constituyente del Distrito 7, conversa con nosotros hasta ahora en el Café Express de la Radio El Conquistador. Raúl, pero a ver, vamos un poco a la génesis de lo que estamos viviendo hoy día. En el primer plebiscito, yo recuerdo que votábamos también apruebo o rechazo, y en el fondo teníamos un poco claro que frente al resultado de este plebiscito con voto obligatorio, si llegara a ganar el rechazo, se mantenía en vigor la actual Constitución. ¿Cambió eso? Sí. Correcto. ¿Eso cambió, Raúl? Claro, cambió porque hoy día existe, yo diría, un consenso prácticamente unánime que no podemos continuar con la Constitución del 80 o del 2005, como quiera uno llamársele, sino que hay que aceptar nuevas circunstancias del país. Y dentro de esas nuevas circunstancias están casos como el de que Chile es un Estado social de derecho, o sea, una intervención mucho más fuerte del Estado en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad social, dejarlo plasmado en la Constitución. Eso sí que en el proyecto quedó plasmado a medias, porque está establecido, pero no la contraprestación, que es cómo generamos recursos para financiarlo. Creo que también hay que avanzar en materias referidas al medio ambiente, a pesar de que la Constitución del 80 tiene una norma que hace referencia al medio ambiente. Hay que avanzar en los derechos digitales que no estaban comprendidos, no era una realidad en el momento en que se redactó la Constitución y en las últimas modificaciones. Me refiero al acceso a Internet, a la privacidad en Internet, etcétera. Hay que avanzar en materias de paridad, que me parece también que es un punto importante entre mujeres y hombres. Y así sucesivamente. Hay que avanzar, a mí me parece muy importante también en materia de participación ciudadana, ¿ya? Yo creo que a una democracia débil, un poquito enferma como la nuestra, en el sentido que tiene muy poca participación, para la elección de convencionales votó un 41% del padrón electoral.
se requiere estimularla, y yo creo que una buena forma de estimularla a nivel comunal y a nivel regional es mediante intensa participación ciudadana, que sean los ciudadanos los que con su opinión vayan iluminando diversas decisiones de la autoridad. Raúl Celis, pero atendiendo todo ese análisis que usted hace, que rescata un poco nuestra realidad hoy, ¿no? Los cambios que hemos estado experimentando como país, como sociedad. ¿No sería lógico también, entendiendo cuáles fueron las reglas del juego iniciales que dan origen a este plebiscito de salida con voto obligatorio, que en caso de imponerse la opción del rechazo, como aparentemente podría ocurrir mirando las encuestas, el poder constituyente regresara donde, para mi gusto, es una opinión muy personal, si me permite, debió haber estado siempre, que es en el Congreso? A ver, son los parlamentarios los que van a definir cómo es el proceso, porque no le corresponde al presidente de la República tomar esa decisión. Hay unas normas referidas a modificación constitucional que fueron las que aprobó el Congreso, y en esas normas se aprobó una reforma al actual texto constitucional, ¿ya? Eso es lo que se aprobó. Ahora, el procedimiento exacto, si es a través de una convención constitucional, si es a través de el Congreso Nacional apoyado por una comisión de expertos, todo eso va a depender de cómo se maneje la modificación constitucional, porque habría que modificar nuevamente la Constitución, y de ahí la importancia de los 4/7 que se está abriendo producto de una presentación, una iniciativa de diversos senadores de centro izquierda. Pero claro, no es que vaya a haber una nueva convención constitucional, eso lo tiene que definir el Congreso Nacional. Y además que de llegar a verla, a mí me parece, Francisco, que tendría que ser una convención donde se sigan las reglas básicas de representación popular, y esto significa, en términos prácticos, que no pueden estar igualados los independientes a los partidos políticos. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los expertos que nos fueron a ver a la Convención Constitucional, y en expertos cito a varios expresidentes, incluyo a varios expresidentes de la República. Eso es lo que trajo que movimientos sociales, por ejemplo, y la Lista del Pueblo tuvieran un enorme poder decisivo en la Convención. Y esos son sectores de extrema izquierda, no tenían nada de independiente, de extrema izquierda a la izquierda del Frente Amplio y probablemente del Partido Comunista. A mí me gustaría también una convención, si es que se opta por esa alternativa, sin escaños reservados, a menos que sean proporcionales al padrón electoral total, lo que significa que básicamente es el pueblo mapuche el que tendría representación en la Convención Constitucional, pero no una serie de errores que se cometieron en este órgano. Ahora, si me preguntas a mí, creo que el papel de los expertos es fundamental. O sea, tienen que haber expertos redactando la Constitución, personas que conozcan derecho constitucional combinado con personas que conozcan la administración del Estado. Conversamos con Raúl Celis, ex convencional constituyente por el distrito número 7, está con nosotros compartiendo este Café Express. Raúl Celis, a ver si nos habla de los candados que trae esta propuesta, este borrador constitucional que se somete a plebiscito en octubre, fundamentalmente ligado a las consultas a pueblos originarios. Claro, lo que ocurre es que la Constitución vigente, la del 80 o 2005, como quiera, establece quórum de 3/5 y de 2/3, según las materias. La de 2/3 es para muy poquitas materias. Muy poquitas materias, eso es importante tenerlo en cuenta, pero son materias las más relevantes. El proyecto de Constitución se suponía que criticaba todos los quórums supramayoritarios, y por eso se decía que se establece que las leyes se aprueban por mayoría simple, o sea, de los asistentes, o por mayoría de los parlamentarios en ejercicio. Esas son las reglas generales. Pero en reforma constitucional se les olvidó esa regla a varios convencionales y repitieron los mismos vicios que ellos señalaban que tenía la Constitución anterior. Y en términos prácticos establecieron lo siguiente: modificación constitucional requiere los 4/7 de los parlamentarios en ejercicio más un referéndum, ¿ya? O los 2/3 de los parlamentarios en ejercicio para muchas materias, muchas más que en la Constitución del 80. 2/3 y ahí no hay referéndum. Pero, y aquí viene el problema, hay diversas normas que hablan de los derechos de los pueblos indígenas.
algunos sostienen que sería aplicable el consentimiento indígena, la aprobación previa de los pueblos indígenas. Yo creo que eso es bastante discutible. A mí me parece que lo que sí debiera aplicarse es la consulta indígena. ¿Y por qué? Porque la consulta indígena está contemplada en los derechos fundamentales que tienen los pueblos indígenas. No hay ninguna materia en la que a ellos se les afecte sin que previamente puedan ser consultados. Y una constitución evidentemente los afecta en todo orden de cosas. Entonces, yo creo que esa observación respecto a la opinión de los pueblos indígenas se refiere más bien, o yo la veo más bien relacionada con la participación indígena antes que con el consentimiento indígena. Pero que es distinto, porque uno no es vinculante y el consentimiento sí es vinculante. ¿Se entiende, verdad, la diferencia? Sí, claro. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? De los que dicen, no, nada que ver los pueblos indígenas. ¿Ah, no? Les diría yo como abogado, ustedes saben cuántos cientos de abogados van a estar dispuestos a afirmar que corresponde el consentimiento indígena o la consulta indígena. Cientos de abogados van a estar dispuestos, van a retrasar cualquier proyecto de reforma constitucional y si les va mal en los tribunales de Chile van a recurrir a tribunales internacionales. Entonces nos vamos a pasar varios años resolviendo el problema de la participación indígena. Y esto es porque se cometió un error en la Constitución, si eso es uno de tantos vacíos, uno de tantos vicios. Pero ese es el problema. Y una consulta indígena, para que los auditores lo tengan claro, demora 2 años, una consulta. Imagínense cómo será un consentimiento. Raúl Celis, nos pilla el tiempo, ex convencional constituyente por el distrito número 7. Finalmente, los partidos de Chile Vamos se definieron, ¿no?, su postura frente al rechazo. Era un poco lo que se esperaba, era lo entendible, ¿no? Pero claro, un rechazo abriéndose a una nueva constitución y no a mantener vigente la constitución del 80 reformada del 2005, ¿no? Sí, esa es la posición de los partidos de Chile Vamos y con el agregado que se comprometieron a reformar también el quórum de la Constitución vigente, que eso facilita mucho el camino, allana mucho el camino, 4/7 y punto, mucho más bajo que la que se está proponiendo, y además se comprometen a varios puntos que hoy día son, digamos, representan a la inmensa mayoría de los chilenos. A varios puntos se comprometieron públicamente mediante una declaración que suscribieron los presidentes de los partidos, y entre ellos, por ejemplo, está avanzar en normas de paridad, el Estado Social de Derecho, un poco lo que yo hablaba al comienzo de esta conversación, Francisco. Raúl Celis, queremos darle las gracias por compartir con nosotros, pero si me permite 45 segundos, yo sé que el tiempo es acotado, pero desde su experiencia como ex intendente de la región de Valparaíso y entendiendo los cambios que ha habido en esta materia, estamos a un año de la gestión del actual gobernador regional Rodrigo Mundaca. ¿Posibilidad de hacer algún balance rapidito, más o menos, cómo ha visto esta gestión este año de trabajo? A ver, yo este último año he estado casi más en Santiago que en Valparaíso por la Convención Constitucional, de manera que no soy el mejor juez, pero hay un principio que es el que yo destaco. Yo creo que las autoridades regionales deben ser electas por votación popular, Francisco. Entonces, más allá de una evaluación que en general a mí me parece que ha habido mucho ruido, pero pocas obras, aunque también sé que los presupuestos de los que dispone el gobernador son limitados, yo creo que lo clave es que se avanzó en la elección de las autoridades regionales y ahora lo que corresponde es avanzar en dotarlos de mayores facultades administrativas, que tampoco tiene muchas el gobernador, hay que ser en eso bastante franco con los auditores, y mayor autonomía económica. Si uno cumple con esas 3 reglas, avanza muchísimo en el proceso de regionalización.